¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Soy Javier Madrigal Guridi, profesor investigador de la Universidad Michoacana, y hoy vamos a hablar sobre la biodiversidad del estado de Michoacán. Bueno, para comenzar este tema, México, vamos a hablar, México es un país que posee una riqueza impresionante desde el punto de vista biológico, ya que es uno de los países megadiversos, tanto en cuestiones animales como vegetales, a pesar de que su área no es muy extensa, solamente representa el 1.5% de la superficie terrestre del planeta. Sin embargo, en él se encuentran más o menos el 12% de las especies conocidas a nivel global y además hay que hacer énfasis, un número muy importante de ellas son endémicas. ¿Qué es esto? Que solamente se encuentran en nuestro país. Además, la diversidad en México no solamente está representada a nivel de especies, sino que también está representada a nivel de ecosistemas. Como es posible observar, México a lo largo de su territorio posee desde el sur hacia el norte una gran variedad de ecosistemas y estos ecosistemas al tener características muy particulares permiten el desarrollo de muy diversas y particulares especies, ya que podemos pasar desde las islas oceánicas a grandes cuerpos de agua, desiertos, etc. Ahora bien, Michoacán también posee una gran riqueza, a pesar de que su superficie es relativamente pequeña, cerca de unos 60,000 kilómetros cuadrados, bueno, pero se ubica en condiciones que favorecen esta gran diversidad. Está por debajo del Trópico de Cáncer, estamos en una zona tropical. Además, Michoacán, al igual que México, tiene la influencia de dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical, es decir, organismos de procedencia del norte del continente, zonas áridas, zonas frías, y por otra parte, organismos del sur, de zonas cálidas con una mayor humedad. Ahora bien, Michoacán es muy diverso también en el tipo de relieve, suelo, clima, lo cual hace que tenga una gran heterogeneidad de hábitats y además presenta valles, montañas, lagos, lagunas costeras, arrecifes rocosos, y entonces esta diversidad de condiciones permite que haya una gran diversidad de ecosistemas y por ende una gran diversidad de especies. Podemos ver algunas zonas, incluso como el Pico de Tancítaro, que en algunos momentos llega a tener nieve, tenemos ríos muy caudalosos, tenemos lagunas costeras, tenemos una gran diversidad de especies migratorias como la mariposa monarca, lo cual hace de nuestro estado uno de los más diversos de la República Mexicana. Ahora, estamos hablando de biodiversidad, pero ¿qué es la biodiversidad? Este concepto es muy importante analizarlo para poder avanzar en la charla. Bueno, la biodiversidad, o también conocida como la diversidad biológica, se refiere a esa variedad de seres vivos que existen en un lugar determinado y en un momento determinado también, que puede estar representada por organismos imperceptibles. Tenemos organismos muy pequeños, estos organismos del fitoplancton, del zooplancton, organismos que viven en charcas de agua, pero también tenemos organismos que nos resultan mucho más familiares, ¿no? Como los hongos, las plantas, animales, y además esta diversidad biológica está presente a diferentes niveles. Podemos hablar de diversidad a nivel de genes, podemos hablar de diversidad a nivel de especies e incluso de ecosistemas. Nada más como un dato muy interesante, mencionar cuál es la diversidad biológica de nuestro planeta. Actualmente la ciencia, y todavía no son cifras que se tengan totalmente definidas, concretas, pero se estima que aproximadamente en el planeta se conocen 1.9 millones de especies, aunque se sabe que pueden faltar todavía millones de especies por ser descritas, porque hay organismos microscópicos, hay organismos extremófilos en ambientes de muy difícil acceso para estudiarlos. Entonces,
Todavía falta mucho por conocer en términos de biodiversidad a nivel de nuestro planeta. Además, también hay un dato muy interesante. El 99% de las especies que han existido alguna vez en la historia del planeta están extintas, ya que podemos hablar de la diversidad en el Paleozoico, en el Mesozoico, podemos hablar de la diversidad en el Triásico, en el Jurásico, en el Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban el planeta. Sin embargo, de manera natural, todas esas especies ya han desaparecido. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad? Se hace mucho énfasis en programas de televisión, en congresos, etcétera, que es muy importante conocer y entender la biodiversidad. ¿Pero por qué? Bueno, los ecosistemas y las especies que habitan en ellos nos proporcionan numerosos e indispensables servicios ambientales a nosotros los humanos. ¿Qué son los servicios ambientales? Pues son recursos o procesos, es decir, bienes y servicios que estos ecosistemas nos proporcionan para poder obtener alimentos, agua limpia, la polinización de los cultivos, incluso podemos en estos ecosistemas realizar actividades recreativas, culturales, espirituales. De hecho, las diferentes culturas están muy relacionadas, asociadas de manera directa a los tipos de ecosistemas de los cuales o en los cuales obtienen sus recursos y sus alimentos, ¿no? Entonces, los servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas hacen posible la vida en la Tierra y nosotros, como cualquier otro ser vivo del planeta, dependemos de ellos. La importancia de conocer la biodiversidad. El conocer la riqueza de especies y la abundancia de los organismos que hay en los ecosistemas permite finalmente entender cómo funcionan los ecosistemas y entonces de esta manera podemos tomar las acciones adecuadas para el correcto manejo y aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales de los cuales dependemos los humanos y por supuesto dependen las demás especies. Y de esta forma podemos garantizar la continuidad de esos servicios ambientales, ya que si no logramos conocer estos procesos, si no logramos entender cuál es la función que tienen las especies en los ecosistemas, qué es lo que se requiere para que estos ecosistemas funcionen de la manera adecuada, entonces estaríamos en un gran problema, ya que si no entendemos qué es lo que pasa, no podemos conservar lo que no conocemos. Y entonces el conocimiento de la biodiversidad se logra en gran medida con el trabajo de los investigadores, de las colecciones científicas, y esto a su vez permite desarrollar estas estrategias para el manejo adecuado y la conservación de los recursos. Ahora, ya hablando en particular del estado de Michoacán, pues bueno, el estado de Michoacán cuenta con una gran diversidad de especies vegetales, resultado de estos factores ambientales tan diversos que hay en él, que permiten el desarrollo de diferentes ecosistemas. Originalmente nuestro estado estaba cubierto por selvas subcaducifolias y caducifolias, es decir, selvas cuyas especies vegetales pierden sus hojas durante la temporada de secas, bosques de pino, bosques de encino, bosques de oyamel, bosque mesófilo de montaña, además de otros tipos de vegetación como la vegetación acuática, la vegetación de manglar, etcétera, pero desafortunadamente en muchos casos, estas comunidades vegetales han sido reemplazadas por vegetación secundaria y esto como resultado de la agricultura, de la ganadería, de la explotación forestal y el desarrollo urbano. Entonces estamos enfrentándonos ante un gran reto, porque por un lado dependemos de estos recursos, pero por otro al explotarlos y al modificar nuestro entorno, estamos poniendo en riesgo los ecosistemas de los cuales nosotros dependemos para vivir. En el estado de Michoacán también tenemos diferentes ecosistemas acuáticos epicontinentales. ¿A qué se refiere uno con epicontinentales? Ecosistemas acuáticos que están por encima del nivel del mar y que entonces no tienen ningún tipo de influencia marina. Entonces aquí podemos hablar de ecosistemas de agua dulce,
como lo son numerosos lagos, por ejemplo el lago de Pátzcuaro, un ecosistema bellísimo, un ecosistema extraordinario que lamentablemente debido a las actividades humanas se encuentra en una situación precaria hoy en día. También tenemos una porción del lago de Chapala, también tenemos el lago de Siragüen, tenemos lagos cráter aquí en el estado de Michoacán, destacando el lago de los Espinos, la alberca de Tacámbaro. Además, hay numerosos ríos que son tributarios del sistema Lerma, de la Armería Coahuayana y del Balsas Tepalcatepec, importantísimos estos sistemas. También existen muchos manantiales donde brote el agua de los acuíferos subterráneos, como ocurre en La Angostura, en Zacapu, en Los Azufres, en Camécuaro, un lugar extraordinario, también en La Mincita. Y finalmente existen importantes ecosistemas acuáticos, pero de origen artificial, que son los que comúnmente nosotros conocemos como presas, siendo en el estado la de mayor extensión la de Infiernillo. Otro tipo de ecosistemas acuáticos muy importantes se ubican en la zona costera y son los ecosistemas estuarinos. Estos ecosistemas son cuerpos de agua de mar, marginales, es decir, están en la orilla del continente y se encuentran semicerrados, por lo que presentan una comunicación temporal o permanente con el mar, es decir, hay intrusión ocasional de agua salada, pero esta agua es diluida por los aportes de los ríos y entonces tenemos lo que se conoce como un ecosistema estuarino en donde tenemos agua salobre. Y en estos ecosistemas esta mezcla de dos masas de agua crea condiciones ambientales muy particulares que permite el desarrollo de una flora y una fauna característica de esa zona. Además, estos ecosistemas están sujetos a la influencia de las mareas. Ahora bien, en Michoacán pues destaca algunas lagunas costeras, la más grande, actualmente la laguna del Caimán y Salinas del Padre, así como esteros en el caso de Chuta o también de Calabazas. Cabe mencionar que el ecosistema estuarino más grande del estado de Michoacán está representado por la desembocadura del río Balsas y esta desembocadura todavía a principios, mediados del siglo pasado, era un ecosistema estuarino de gran extensión cubierto con mangle, etcétera, pero lamentablemente por la necesidad de impulsar las actividades comerciales, navieras, etcétera, ha sido altamente modificado para adaptarlo y utilizarlo como un recinto portuario. Pero anteriormente era el ecosistema estuarino más grande del estado. También Michoacán tiene ecosistemas marinos. En la costa de Michoacán existen diferentes tipos de ecosistemas y dada la heterogeneidad de la costa, esa heterogeneidad ambiental, podemos encontrar zonas de pozas de marea en la zona intermareal, que aunque tienen una escasa extensión, estos pequeños ecosistemas, en ellos podemos encontrar algas, invertebrados marinos, peces. Un poco más abajo podemos encontrar arrecifes rocosos que se encuentran hasta unos 50 metros de profundidad y en ellos muchos organismos obtienen refugio, obtienen alimentación, sirven como guarderías, se les llaman por todas esas zonas en las cuales los organismos pueden esconderse para que los organismos pequeños puedan protegerse de los depredadores y dejar estas zonas ya cuando adquieren una talla que les permite poder evitarlos y además sobre los arrecifes rocosos se desarrollan comunidades coralinas generalmente a profundidades menores de 20 metros y a profundidades mayores de estos 50 metros encontramos también unas zonas muy interesantes que son los arenales, zonas en donde se desarrollan organismos especialmente adaptados para vivir en estos sitios, en donde tienen la capacidad de enterrarse y de esconderse para poder evitar a sus depredadores y poder cazar. Ahora bien, tenemos también en el estado de Michoacán la zona de aguas abiertas en donde pueden nadar libremente diversas especies de invertebrados, de peces e incluso de mamíferos marinos. Y en las zonas profundas también podemos encontrar peces adaptados a la vida
en zonas en donde la luz prácticamente ya no penetra. Entonces, se fijan, esa diversidad de ecosistemas permite el desarrollo de una gran riqueza de especies y de abundancia de organismos de ecosistemas muy particulares. Ya hablando de los ecosistemas terrestres y en particular ya de las especies, primeramente quería hacer una revisión de los diferentes ecosistemas para entender por qué es que hay tantas especies en el estado de Michoacán. Entonces, bueno, hablando ya de la diversidad, pero ahora a nivel de especies, solamente voy a hablar de algunos grupos porque es un reto en realidad hablar de la diversidad de Michoacán cuando hay tantísimas especies. Entonces, abordaré solamente algunos de los grupos más conspicuos. Podríamos hablar de organismos microscópicos, podríamos hablar de organismos que viven en el subsuelo, pero de verdad el tiempo sería insuficiente. Entonces, solamente abordaré algunos cuantos grupos, de los que son o nos resultan más familiares. Por ejemplo, los hongos, un grupo extraordinario, sumamente interesante. Fíjense, en Michoacán, este grupo solamente en Michoacán está representado por 716 especies, de las cuales 2 de ellas son endémicas, es decir, solamente están en el estado de Michoacán. Estos organismos se encuentran principalmente en las zonas de bosques templados, húmedos, y muchas de estas especies son de importancia comercial. Algunas especies realmente son bellas, presentan colores muy atractivos, formas muy sofisticadas, y en algunos casos se pueden consumir como alimento, aunque hay que tener cuidado porque hay algunas otras especies que pueden tener una toxicidad alta. Ahora, hablando de un grupo de plantas, bellísimas las gimnospermas, es decir, este grupo de plantas que presentan estructuras reproductoras como los conos que comúnmente conocemos en los pinos, por ejemplo, están representadas por los ahuehuetes, como es en el caso de Camécuaro. Camécuaro es un lugar extraordinario, pero también tenemos a los pinos, a los cedros, a las cícadas, a los oyameles, y en Michoacán se han registrado 26 especies nativas, aunque también hay 26 especies introducidas. Obviamente esta introducción se ha dado como resultado del interés de desarrollar especies con fines maderables, porque de estas especies obtenemos maderas de muy alta calidad para la construcción. Hay una especie endémica para Michoacán que es el Pinus rendoski y que está restringida su distribución de manera natural solamente a nuestro estado. Y este tipo de vegetación se distribuye, en general las gimnospermas, en lo que es la provincia del sistema volcánico transversal, lamentablemente debido a la extracción de la madera, al cambio de uso del suelo, abrir la frontera agrícola y ganadera, muchas de estas especies se encuentran en riesgo. Las angiospermas, que es el grupo de plantas que quizás nos resultan más familiares, más conocidas, son aquellas que comúnmente les llamamos las plantas con flor. Son las más diversas y las más abundantes en el planeta y se desarrollan en muy diferentes tipos de hábitats y de ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. En Michoacán se han reportado 5.133 especies, de las cuales 200 son endémicas y se distribuyen tanto en el sistema volcánico transversal, así como en la depresión del Balsas, la Sierra Madre del Sur, en la zona costera. Y este grupo también, desafortunadamente, como resultado de la deforestación, el cambio de uso del suelo, pues se han visto afectadas de manera negativa, poniendo en peligro de extinción a 13 de ellas. Pasamos a los animales y comenzaremos con los invertebrados terrestres. En este caso se ubican 2 grandes grupos muy diversos que por su complejidad y origen evolutivo se estudian de manera independiente, ¿no? Hay un tercer grupo, los quilópodos y los ciempiés, que están representados en el estado únicamente por 3 especies. Fíjense, pero bueno, 9 de las cuales son endémicas, pero estos 2 grupos de los cuales les mencionaba inicialmente son los arácnidos, que incluyen
ácaros, arañas, alacranes, principalmente, y que en el estado tenemos 314 especies. Incluso hay una tarántula en la zona de Tierra Caliente, particularmente en la Huacana, Brachypelma auratum, hermosa, una tarántula negra que tiene una coloración naranja muy intensa, roja en las patas, y es endémica al estado de Michoacán. Y por otra parte, este otro grupo muy extenso, el de los insectos, un grupo extraordinario que presenta muy diversos tipos de adaptaciones morfológicas, estrategias de vida, y que además prácticamente los podemos encontrar en todos los ambientes. Y destacan aquí en Michoacán, obviamente, las mariposas, la más conocida, por supuesto, la mariposa monarca. Tenemos también polillas, escarabajos, chinches, hormigas, avispas, abejas, libélulas, y en total este grupo está representado por 1,887 especies. Es un grupo sumamente extenso y extraordinario. Los peces, un grupo que resulta muy interesante y a veces poco conocido, porque son organismos que, como se desarrollan por debajo de la superficie del agua, muchas veces no nos resultan tan familiares. Entonces, a veces, al no observarlos, al no tener la oportunidad de apreciarlos en su hábitat natural, pasan desapercibidos. Sin embargo, en el estado tenemos numerosos ecosistemas de agua dulce, ecosistemas estuarinos y marinos. Entonces tenemos, fíjense, en Michoacán 485 especies nativas, hay 22 introducidas. Estas introducciones generalmente han tenido algunos efectos negativos y han ocurrido con la intención de ampliar, digámoslo así, las opciones que tienen los pescadores para poder obtener algunas fuentes de alimento. Sin embargo, han generado algunos problemas importantes, como ocurre con el pez diablo en la presa de Infiernillo. Hay 8 especies endémicas, 8 especies endémicas de peces, es decir, peces que solamente están en el estado de Michoacán, y de acuerdo al hábitat en donde las podemos encontrar, hay 82 dulceacuícolas, 89 estuarinas y 412 especies marinas. Y todavía faltan, sobre todo en el ambiente marino, estudios que permitan incluir un número mayor de especies a este listado. Ahora, pues este grupo, debido a su importancia como fuente de alimento, lamentablemente a la degradación del hábitat, particularmente los peces dulceacuícolas, pues se encuentran amenazadas, y varias de estas especies incluso en peligro de extinción. Hablando de la herpetofauna es un grupo artificial el cual está formado por dos grupos diferentes, los anfibios y los reptiles, que a pesar de que son taxonómicamente diferentes, ambos se han decidido estudiar, digamos, de manera conjunta al ser tetrápodos, es decir, organismos que tienen patas delanteras y traseras, ectotérmicos, es decir, que su temperatura corporal está regulada por la temperatura del ambiente, y que se encuentran en hábitats más o menos similares. En Michoacán se han registrado 59 especies de anfibios, 9 de ellas endémicas, mientras que de reptiles se han registrado 165 especies, 12 de ellas exclusivas para el estado. Ahora, las aves, un grupo sumamente interesante y muy abundante, diverso en nuestro estado. La avifauna está representada en Michoacán por 563 especies, siendo una de las más ricas del país debido a su gran capacidad de dispersión. Bueno, este grupo no presenta endemismos en Michoacán. Sin embargo, 101 especies representan algún tipo de endemismo en México, restringido a la zona centro del país, en donde obviamente está nuestro estado. Y numerosas especies de este grupo lamentablemente se encuentran también en alguna situación de vulnerabilidad o peligro o riesgo de extinción, debido a que muchas de ellas son capturadas con fines ornamentales, otras son blanco de los cazadores, como ocurre con algunos patos, o bien también la destrucción del hábitat. Muchas de las aves
por ejemplo, que migran y llegan a algunos ecosistemas acuáticos. Al encontrar estos ecosistemas desecados, contaminados, ya no encuentran las situaciones adecuadas para desarrollarse. Entonces, también, lamentablemente, a pesar de esa diversidad tan grande, este grupo se encuentra bajo presión. Y finalmente, bueno, pues los mamíferos terrestres. En este caso, Michoacán reporta 163 especies de mamíferos silvestres. Ojo, aquí no se consideran las especies domésticas, porque también tenemos una gran cantidad de mamíferos domésticos, ¿no? Tenemos perros, gatos, tenemos todas estas especies comunes en las granjas, el ganado bovino, equino, etcétera. Y se han registrado 3 endemismos para el estado. Desafortunadamente, debido a su captura, debido a la cacería, también la presencia de especies exóticas, por ejemplo, en el caso de los perros, de los gatos, ferales, es decir, organismos que son domésticos, pero en algún momento se apartan del cuidado del dueño y comienzan ya a obtener su alimento de manera independiente, pierden ese vínculo con los humanos y se adentran algunas zonas en donde se encuentra la fauna silvestre, pero estos organismos pueden competir, pueden depredar, pueden actuar como vectores de enfermedades para otros mamíferos y entonces representan un problema importante, ¿no? Son nuestras mascotas, las vemos con mucho afecto, pero aquí quisiera hacer énfasis en la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros para cuidar a nuestras mascotas, particularmente perros y gatos, porque cuando deambulan ya sin la atención de su dueño, pueden representar un peligro, y no solamente para otros mamíferos, aves, reptiles, etcétera. Y bueno, también la destrucción del hábitat. Los mamíferos dependen de ecosistemas como los bosques, como las selvas, los cuales están recibiendo una presión muy fuerte como resultado de la deforestación, del cambio de uso del suelo, etcétera. Y hay especies como el oso hormiguero, el murciélago platanero, el jaguar, tenemos jaguar en Michoacán todavía, la tusa michoacán, el tigrillo y el ocelote, pues se encuentran en peligro de extinción, lamentablemente. Y ahora, finalmente, para concluir y como una reflexión para cerrar esta charla, quisiera hablar de las amenazas que existen para la biodiversidad. Nosotros, los humanos, dependemos de una gran cantidad de servicios ambientales, entre los cuales tenemos la obtención del alimento. Lamentablemente, cada vez somos más y más humanos y demandamos, por lo tanto, una mayor cantidad de alimento. Muchas veces hemos prácticamente agotado bancos de peces, hemos llevado a la extinción muchos organismos, tanto animales como vegetales, los cuales hemos utilizado para obtener alimento o para obtener algunos recursos. Entonces, ese es un problema fuerte, es un beneficio, pero al ser tal la demanda, hemos generado una situación complicada para estos organismos. Por otro lado, uno de los servicios ambientales más importantes que tenemos es el agua. No podemos prescindir de este valioso recurso, sin embargo, el agua la hemos contaminado de manera importante, sobre todo con actividades industriales, descargas de las industrias, incluso descargas domésticas, y esto no nada más complica el abastecimiento de agua para uso humano, sino que también destruye el hábitat de muchos organismos acuáticos, peces, anfibios, aves, etcétera. Es un problema muy fuerte. También las especies introducidas, había hablado un poco de esto, pero las especies introducidas muchas veces llegan, se establecen y pueden convertirse no nada más en una especie introducida, sino en una especie invasora, una especie que compite, que depreda, que desplaza, que actúa como vector de patógenos y que incluso llega a modificar por completo el ambiente. Tenemos el ejemplo del pez diablo en la presa de Infiernillo, y también hablando de malezas acuáticas, porque también tenemos especies invasoras vegetales, el lirio, por ejemplo, que llega a cubrir la superficie de algunos ecosistemas acuáticos. Entonces, tenemos estos retos para poder manejar
a estas especies y tratar de erradicarlas para que las especies nativas puedan desarrollarse de manera adecuada. Y finalmente, y lo cierro con una imagen de la ciudad de Morelia, la ciudad donde vivimos, una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño, pero es una ciudad que ha crecido muchísimo y cada vez demanda una mayor cantidad de recursos, pero a la vez produce una mayor cantidad de desechos y esto está impactando de manera negativa al ambiente. Entonces, hay retos para poder conservar la biodiversidad, pero nunca perdamos de vista que nosotros dependemos de la biodiversidad para poder sobrevivir. Pues por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo la invitación y pues mil gracias como siempre. Muy amables. ¿Qué tal de nuevo? Pues en base a la charla quisiera proponerles un par de actividades. En la primera de ellas, muy sencillo, yo les preguntaría qué beneficios reciben ustedes gracias a la biodiversidad en sus diferentes comunidades, puede ser incluso en una ciudad, puede ser incluso en una comunidad rural, pero traten de identificar qué bienes o qué servicios reciben ustedes como resultado de esos servicios ambientales de los ecosistemas que dependen de la biodiversidad, por un lado. Y por otro, también traten de identificar cuáles son los retos, cuáles son los factores, cuáles son las situaciones que están amenazando a la biodiversidad en sus comunidades, en sus ciudades, en su entorno inmediato. Pueden ser, como les comentaba, especies introducidas, puede ser la contaminación, puede ser el cambio de uso del suelo, etc. Y de esta manera entonces pueden ustedes identificar lo importante que es la biodiversidad para todos y cada uno de nosotros y por otro, cuáles son los problemas y qué es lo que podemos hacer para contribuir en la conservación de la biodiversidad de la cual dependemos todos los seres vivos de este planeta. Muchísimas gracias y la información va a quedar aquí abajo para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Muy amables.